En esta práctica se vio el proceso de inyección de plástico, en la cual se utilizó la máquina llamada Fusion Sheen, moldes previamente hechos, se configuró la computadora y se aplicó la cantidad justa de plástico que entra en el molde. Lo que se busca obtener una pieza hecha completa con el molde y evitar la rebaba y deformaciones. En esta práctica, el plástico utilizado fue polipropileno. Los objetivos principales de esta práctica fueron conocer el funcionamiento y las características principales de la máquina inyectora de plásticos, montar y calibrar un molde en la máquina inyectora de plástico, realizar la inyección de plástico con el correspondiente ajuste de los parámetros de inyección. Para encender la máquina es necesario retirar los paros de emergencia ubicados adelante y atrás de la máquina, asegurarse que todas las puertas estén cerradas y girar la llave número 6 a la derecha. Se debe de tomar en cuenta que los botones A, K y W estén prendidos y que la bomba esté libre de cualquier obstrucción. Finalmente, se presiona el botón verde. Posteriormente se pasa a acomodar el molde y ajustarlo, lo cual se explicará más a detalle posteriormente. Una vez que es preparado el molde para ser inyectado, se pasa a esta etapa. Primero hay que configurar la máquina e insertarle los parámetros de inyección. Luego se desactiva P y B, se abren las puertas y se separan las platinas. En este tiempo se recomienda aplicar un poco de desmoldante para que no haya problemas al momento de que la pieza ya esté lista. Se oprime el botón P2 y se observan los manómetros para que estos estén a una presión adecuada. Se aplica la inyección de forma manual con el botón P7, manteniéndolo presionado durante toda la inyección. El botón P8 es para cargar material de la siguiente pieza. El portamolde se coloca entre la platina móvil y fija. Una mitad del portamolde se asegura en la platina fija y la otra mitad en la platina móvil. El portamolde tiene una cavidad rectangular en donde se colocan las dos mitades del molde que reciben el plástico durante la inyección. El portamolde es único para todos los moldes didácticos que se crean, por lo que el sistema de botadores no se utiliza. Debido a esto, los ángulos de salida y radios de las cavidades y protuberancias del molde deben ser generosos para facilitar la extracción de la pieza en forma manual. Para ajustar el molde es necesario alejar la platina móvil presionando el botón P1. Se presiona el botón V para un deslizamiento más preciso. El molde a utilizar debe cerrar perfectamente y contar con un punto de inyección. Se debe colocar el molde en el portamolde en la posición vertical. Se debe atornillar el molde al portamolde de la platina móvil. Se presiona el botón P2 para acercar la platina móvil a la platina fija. Se presiona el botón PG para realizar el ajuste de los moldes a una distancia entre 2 y 5 milímetros. Manualmente se introduce la placa del molde en el portamolde opuesto hasta que la prensa cierre completamente. Se presiona el botón PG para realizar el cierre total del molde. Una vez que se ha cerrado, se atornilla el molde al portamolde sobre la platina fija. Para separar las platinas se presiona el botón P1. Para configurar el ajuste automático se presiona el botón P, se cierra la puerta y presiona el botón PG para comenzar el ajuste automático. Si el ajuste finaliza con éxito, la chicharra sonará 3 veces. Para extraer la pieza se oprime el botón P1 para separar los moldes y ya se puede proceder a extraerla. Para una inyección semiautomática se oprime el botón B y ya se inicia de manera automática conforme se cierra la puerta de la máquina. Para apagar la inyectora se presiona el botón A, el cual convierte la inyectora a manual. Posteriormente se destornillan ambos portamoldes. Después se presiona el botón P6 que retrae el cañón de inyección. Posteriormente se cierra la puerta. Después se gira la llave número 6 para apagar la máquina. Posteriormente se presiona el paro de emergencia y se va al tablero para apagar la pastilla número 28. En la zona de maquinado se encuentra la máquina de inyección Fusion Sheen FT90, la cual cuenta con 90 toneladas de fuerza de apriete y con un volumen teórico de disparo de 153 centímetros cúbicos. Las partes de esta máquina son el portamolde y molde, la tolva de alimentación del material, el sistema de secado, el cañón, el cual tiene un tornillo sin fin en su interior, las resistencias de calefactorias, unidad de cierre, la rodillera, que es el conjunto de placas y pernos, y la platina móvil y fija. El termoplástico que se utilizó en esta práctica fue el polipropileno, el cual tenía un colorante de 2% en peso de Master Batch blanco. Este plástico es muy duro, resistente y resiste mucho a la temperatura, ya que a los 150 grados centígrados o pasando esto se empieza a ablandar. Se puede dividir en 3 tipos: el homopolímero, copolímero de alto impacto. Cabe mencionar
que resiste mucho a los golpes, pero tiene poca densidad y es muy buena en su recuperación elástica. Esto significa que se puede doblar muchas veces y gracias a esto se usa como un material de bisagras. Gracias a la versatilidad del polipropileno, es compatible con muchas técnicas de procesamiento. Por ejemplo, en las comerciales se puede incluir packaging, industrias, textiles, tuberías, etc. Mientras que en la industria es por moldeo de inyección, que son piezas definidas de mucha variedad, que pueden ser desde juguetes hasta parachoques de automotrices. El moldeo de por soplado, que son piezas huecas, y por ejemplo las botellas de plástico. El termoformado, que son contenedores de alimentos que pueden soportar altas temperaturas siendo de microondas y bajas siendo de congelado. La producción de fibras siendo tejidas o no tejidas. Y por último la extrusión de perfiles siendo láminas o tubos. Estos son algunos de los efectos que puede sufrir la pieza al momento de ser inyectada. Por ejemplo, llenado deficiente o rebaba, que son principalmente ocasionados por errores humanos al no ponerle la configuración adecuada a la máquina. Marcas de unidad y huecos, compactación de la cavidad, que pues el mismo material al momento de enfriarse se compacta un poco, entonces eso puede causar esto. Uniones débiles o manchas superficiales, quemaduras o esfuerzos, que pueden ser por el mismo desgaste que va sufriendo el material, como los moldes o la misma máquina, los inyectores y eso, que con el tiempo se van desgastando y puede afectar la calidad del producto. En nuestro caso quedó un poco de rebaba en los bordes de las piezas y en el centro de la misma quedó una marca donde se unían los moldes. La máquina de inyección de plástico cuenta con los siguientes elementos: una toma de alimentación del material, el cual se deposita el polímero virgen o reciclado en forma granular, un sistema de secado, el cual sirve para quitar la humedad de nuestro material, el cañón, que es un barril que contiene en su interior un tornillo sin fin, el cual gira para recibir los gránulos de la tolva en la etapa de alimentación y lograr la compresión y mezcla de los mismos. Resistencias calefactorias, que elevan la temperatura del polímero al valor adecuado de plastificación. La salida del cañón, la entrada del molde de la pieza, una unidad de cierre que mantiene el molde cerrado durante la etapa de inyección de plástico, soportando la alta presión que se genera y al mismo tiempo evitando la fuga de plástico entre las dos mitades del molde. Una rodillera, que es un conjunto de palancas y pernos que abren y cierran el molde, una platina móvil y fija y el portamolde. Los moldes utilizados en esta práctica están compuestos por una placa móvil, una placa inyectora, una placa de pernos inyectores, una línea de separación, una boquilla, un bebedero, un alimentador y una parte moldeada. De acuerdo al Banco de México, la industria del plástico en México ha ido en aumento en los últimos años. Es uno de los principales exportadores de plástico en el mundo, pero aún así sigue recibiendo plástico. De acuerdo al Banco de México, podrá aumentar sus exportaciones si bajara sus importaciones. Para realizar esto necesita innovar sus tecnologías en las industrias para optimizar sus costos y producción. La inyección de plásticos es un proceso muy importante, ya que debido a la gran variedad de objetos que pueden ser creados a través de plásticos, es infinita las posibilidades de objetos que pueden ser creados con este proceso. Esta práctica fue muy importante para nosotros, ya que la máquina de inyección la vamos a ver ampliamente en la carrera. Es una de las más utilizadas en la industria y es vital que nosotros sepamos sus componentes y sus funciones. Con esta práctica me di cuenta que es muy importante la inyección de plásticos, porque con esto las piezas se hacen en un menor tiempo y en un menor costo, ayudando a las economías de la empresa y teniendo una mejor manufactura. Esta práctica me ayudó a conocer la máquina de inyección de plásticos. Esta máquina es muy importante para los ingenieros industriales, ya que trabaja con un material muy común de la industria y es importante conocer sus beneficios y también de qué problemas puede llegar a tener, como es la rebaba y cómo controlarlo. Con esta práctica aprendí el principal proceso de manufactura de los plásticos, que es la inyección plástica. Tuve la oportunidad de ver la facilidad y la rapidez con la que se lleva a cabo dicho proceso, al igual que sus posibles errores, como por ejemplo la rebaba.